porque en los libros hay todo un mundo por descubrir, sean bienvenidos a Invítame a Leer, el programa de Radio Universidad dedicado a los libros, sus autores y los lectores. ¡Shh! ¡Silencio! Ya vamos a empezar. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban. ¿Qué tal, amigos? Sean muy bienvenidos. Estamos aquí a través de Radio Universidad en Invítame a Leer. Horacio Cárdenas, doctor Horacio Cárdenas Sardoni, muy buenos días. Gerardo Segura, muy buenos días, amigos del auditorio de su programa Invítame a Leer, donde tenemos el único objetivo de acercarle, de darle curiosidad sobre esos mamotretos, sobre esos trastos, sobre esos artilugios que han dado tanto a la humanidad, que son los libros. Y que, de acuerdo con Borges, es el único producto que realmente es un producto independiente, que vale la pena por sí. Lo recordarás, dice Borges, que todo lo demás son prolongaciones del propio cuerpo, ¿no? Sí, y el libro es prolongación de la mente del ser humano, lo cual a mí me parece una apreciación, además de muy bella, muy brillante, sí, porque se ha dicho, se repite, no, el libro va a pasar de moda, el libro está muriendo, él ya está siendo sustituido por otras formas y otros recursos de transmitir información. Sin embargo, fíjate, yo lo platicaba con Carlos Valdés, investigador de la Escuela de Ciencias Sociales de nuestra universidad, y él comentaba, no, el libro es un producto mental, uno lo ve físicamente, pues en 100, 200, 500 páginas en papel, pero no es solamente eso, es algo que el autor se planteó, desarrolló, sufrió, hasta que lo dio por terminado, lo cual es, podríamos llamarle así, es un paquete de intelecto, lo que está contenido en el instrumento físico que es el libro. Entonces, no es algo que se pueda desperdiciar. Y lo comparábamos, Carlos y yo, con los artículos científicos. Artículos científicos, nos ha tocado ver la evolución de algunos autores científicos en las distintas disciplinas, de química, de física, de matemáticas, de mi área que es bibliotecología. Y al paso del tiempo ves que un autor pues va progresando, va aumentando, va él mismo aprendiendo y ofreciendo más. Pero es una obra que va moviéndose. En cambio el libro, si uno lee algún clásico, a Balzac, a Solá, al que tú gustes, es un producto terminado. Puede tener 5 siglos, 10 siglos de antigüedad, y sin embargo es lo que el autor dio por terminado en ese instante y lo dejó para la posteridad. Y no por ser un producto terminado y quedar ahí inamovible, ¿no? Siempre dispuesto que nosotros lo tomemos, no es un producto fijo, sino es un producto dinámico. Pero, y eso es justamente la magia del libro, al momento de leerlo entendemos otras cosas, comprendemos o vemos otras cosas que no habíamos visto al principio, porque el libro lo que nos dice desde su inamovilidad, nos dice que el que se está moviendo es el lector. Así es. Y es el único objeto que lo hace. Es decir, porque un control de distancia de la televisión es el objeto y no te dice absolutamente nada más. No puede decirte que tu brazo está creciendo, ¿no? Al contrario, que está perdiendo cada vez que uno se mueve menos. Que los dedos pierden agilidad, etcétera. Pero el objeto que te dice que estás creciendo, que estás evolucionando, que estás cambiando, es el libro, aún en su inmovilidad. Es como los tableros de ajedrez, ¿no? Que tienen N cantidad de posibilidades y que depende de quien se ponga frente al tablero, es como va a mover aquello, y eso lo hacen los libros. Y cada juego de ajedrez es nuevo, como cada libro es nuevo cada vez que uno lo lee. Y bueno, ya que mencionas tú el ajedrez, ¿recuerdas tú la novela de
de Pérez Reverte, de Arturo Pérez Reverte, el Club Dumas. El Club Dumas, claro que sí, cómo no. Donde lo relaciona con el ajedrez. Sí. Es una novela entretenidísima. Así es. Y además, para quienes disfrutamos de Dumas, Sí. cuando chicos, ya debería yo comenzar a releerlo. Bueno, cuando uno recuerda aquello que los Tres Mosqueteros, que el Conde de Montecristo, que esto, y lo compaginas con una realidad del momento en que se escribió esa novela y del momento en que uno lo está leyendo y dice, ah, caray, resulta que alguien lo disfrutó tanto como un servidor y al grado de motivarlo a hacer una novela, y una novela muy compleja en cuanto que tiene lo suyo de policíaco, claro, de y del tarot también está ahí. Claro. Y está metido también ahí la mano de lo diabólico, ¿no? La mano de lo diabólico y ahí algunas cuestiones de sibaritismo y de pasiones humanas. Muy, muy, muy recomendable esta novela. Así es, y todo a partir de la autentificación de un capítulo aparentemente manuscrito justamente por Dumas, que es tomado de Los Tres Mosqueteros. El capítulo es El vino de Aviñón, y se lo entregan al protagonista, para que es un experto en impresiones antiguas, así es. ¿no? Y entonces le dicen, oye, me dicen que este es un manuscrito de tal cual, mano escrita por Dumas, por el autor. Dime si es cierto. Y a través de eso, que es una investigación, pues no policíaca, pero sí es una investigación bibliográfica, metida en el vestido de la investigación policíaca, nos entramos junto con Pérez Reverte a la forma como se imprimían los libros en la antigüedad, características de Alejandro Dumas, hasta que aparece un tercer elemento, que es el que no vamos a decir, para que nuestros amigos se acerquen a leer el Club Dumas, justamente de Pérez Reverte, si les gusta el ajedrez. Si les gusta el ajedrez, si les gusta la intriga y les gustan los libros. Y por cierto, viene ahí una frase del autor, de Arturo Pérez Reverte, que muy adecuada para hoy, 14 de febrero. Desde el punto de vista, tómelo como usted guste, dice que lo primero que sale cuando muere un librero es el cadáver. Los segundos son sus libros. Y en la casa del librero, hay aquel cuarto que él adoraba, porque ahí guardaba su vida, su vida intelectual, como lo señalaría Borges. Lo convierten en un costurerito, en cuarto de la tele. Sí, para recibir, para echar el chal, para las meriendas. Claro. O en bodega. O en bodega, claro. Llena de tiliche, lo van llenando de tiliche. Conozco en Saltillo varias casas con casos semejantes, ¿no? Así es, pero lo triste es eso. Lo primero que sale es el cadáver del librero y lo segundo, sus libros, porque solo él los quería. Raro más es cuando en la familia le dan el mismo valor que uno tiene. Y me lleva a otra frase, esta ya no recuerdo, creo que es de la serie de Carlos Ruiz Zafón, que si algo tienen los hijos es la capacidad de demostrarle a sus padres que lo que a ellos les importa no significa nada. Absolutamente nada. Pero yo regreso al tema del ajedrez. Hay una novela de Vicente Leñero, es una novela que la escribió a principios del siglo XXI, del 2001, se llama La vida que se va, y es justamente es una historia muy bien tejida. Por una parte es la entrevista que le hace un reportero a una persona ya en las postrimerías de su edad, digamos, ya muy anciana, en la que va contando su historia, pero de repente a la anciana se le olvida en qué se quedó la sesión anterior, y entonces todo lo que había hecho, que si se casó, que no se casó, que de quién se enamoró, se lo cambia, y resulta que en vez de casarse con un hermano, se casó con otro hermano, y en vez de que el novio hiciera no sé qué, el primo es el que lo estaba haciendo, y al siguiente capítulo otra vez la personaje va cambiando la historia como se le pega su real y muy respetable gana, ¿no? A esa edad es muy respetable gana. Pero lo que nunca cambia es que ella era una jugadora de ajedrez enseñada por su padre, y que se reunían en
en un club de jugadores de ajedrez sobre la calle de Juan de Letrán, ¿cómo se llama? San Juan de Letrán, hoy... San Juan de Letrán, Eje Central. Así es, Eje Central, Lázaro Cárdenas, en la Ciudad de México, en la que se reunían, y tiene el detalle, Vicente Leñero, de ir describiendo las distintas jugadas, de hacer referencia a las jugadas magistrales de tal o cual gran jugador de ajedrez, y de detenerse en el tablero e ir diciendo, si mueve el alfil a tal casilla, deja libre el camino para que la reina negra pueda transportarse hasta no sé dónde. De tal forma que uno parecería que está frente a un tablero de ajedrez efectivamente compitiendo, y ya de paso va sacando alguno que otro trapito al sol de algunos jugadores de ajedrez que, siendo profesionales, se dejan llevar por las apuestas, por pasiones, por bajas pasiones, digamos, pasiones negras, etcétera, etcétera. De tal manera que los amantes del ajedrez pueden encontrar en estas dos novelas, y a reserva de que tú tengas otra novela por ahí en mente de ajedrez, Horacio, como algo tan, ¿qué te diré? Algo tan matemático como es el ajedrez puede ser motivo de una literatura muy, muy entretenida. Esta novela de Vicente Leñero, La vida que se va, pues se puede leer. Yo la leí en 2 días, más o menos con cierta facilidad, ¿no? Claro, con las notitas y subrayados, que es como una afición invencible hacerle notas a los libros. A los libros, algunos le llaman pecado, pero para mí no lo es. Fíjate que acabo de leer un libro de John Steinbeck. Sí. Lo compré usado, sí. Me costó creo que 10 pesos. Perla se llama. Sí. Es una novela menor de Steinbeck. La perla sobre la que está... Sobre la perla, okay. Sí. Incluso creo que hay una película. La película, sí, de Lindo Fernández. Así es. Yo tuve acceso a la correspondencia de Lindo Fernández, a la correspondencia profesional, quiero decir, no a su correspondencia familiar. Sí. Y ahí hay una correspondencia entre John Steinbeck y Emilio Fernández durante la producción de esa película, para la elaboración del guión y demás. Sí, es una novela compleja en cuanto que es muy difícil que alguien de otro país hable, capture el espíritu de un país que es el propio. Sí. Sí, suena acartonado, suena a Walt Disney haciendo películas de Mulan o de Aladín o cosas así. O de los Tres Caballeros. Sí, que a la hora que le sale Pancho Pistolas es el Pancho Pistolas más destintado y deslavado del mundo. Muy distinto de la realidad, claro, exacto. Entonces, yo me aproximé es más, es una novela cortita, de 120 páginas, una cosa así. Decía, no lo quiero leer, por no sentir una decepción de, ya ves, estos gringos que no nos entienden a los mexicanos. Sí. Sin embargo, bueno, John Steinbeck fue Premio Nobel de Literatura, si sirve de algo esa recomendación. Y además autor de una de las novelas más entrañables de las que ya hemos hablado aquí. Así es. Que se han escrito durante ese periodo de la depresión, de la literatura estadounidense, que es la generación perdida, la llamada generación perdida, ¿no? Sí. La novela Las Viñas de la Ira. Así es. ¿Te acuerdas, no? Que es una novela entrañable. Sí. Y esta novela, el librito en concreto, es una edición de 1968 de que alguien lo usó para sus estudios de español en una secundaria en Estados Unidos. Entonces está todo anotado, y aquí ocurre el crimen, y aquí le intentan robar la perla, y aquí, entonces estaba yo tratando de imaginarme a esta persona. Era una muchacha que lo había leído hace 40 años o 50 años, el libro de Steinbeck, le hizo sus anotaciones, le sirvió para un examen, etcétera, y luego ya se deshizo del librito y vino a caer en mis manos. Entonces los libros tienen historia cuando uno les anota. Algunos dicen que los americanos tienen una expresión muy particular para el doblar la hojita de donde me quedé. Le llaman dog ear. O sea, es la oreja del perro.
O sea, porque los perros tienen las orejas Claro, caídas, sí, entonces sí, sí. es la oreja de perro. Y algunos son tan puristas del cuidado del libro que lo consideran un atentado ¿Yo? al libro. ¿Sí? Y yo Sí. soy capaz de rayar todo un libro, subrayar, hacer notas, pero jamás doblaría la esquina La- superior, Sí. porque justamente para decir, aquí dejé mi lectura. No, no, eso sí. Pero ahí no te voy a contradecir de ninguna manera, pero yo tengo un libro que me sirvió mucho y que disfruté enormemente con mis hijas, porque Ajá. es el libro de las canciones de Cricri. Todas las canciones de Cricri es una compilación. Que era bueno, canciones y cuentos. No, estas son puras, las Porque puras canciones como en escritor sus... de cuentos era también También fenomenal. prólijo, así Sí, es, sí, sí, sí. ciento y tantos, 200 páginas. Sí, no, pues, es como 400 páginas de las distintas versiones de las canciones. Sí. Pero ahora sí que búscate La Patita, o uno que les gustaba mucho, que era los ratones, los mosquitos trompeteros. Sí. Entonces, o los 3 cochinitos, pues búscatelo en el índice, y traía 4 índices, Claro. que sí por orden, que sí por fecha, Ok. que sí por en los animales que salían, Sí. los personajes. Entonces aquello era, ¿no? Entonces yo tenía lo tengo todavía, todo lleno de orejas de perro arriba y abajo. Porque, y ahora quiero el del pastel, y ahora quiero el del banquito, y ahora quiero... Entonces sí, confieso que ese sí, libro lo tengo todo maltratado, y además es un libro que manejaron niños durante años, Claro. entonces está todo traqueteado. Sin embargo, pues creo que también tiene su valor. Esta está de más porque esta se cantó demasiado. Y en ese sentido, digo, yo sí muestro inmediatamente mi aversión personal a doblarle Ujú. esa oreja de perro al libro. Pero la doctora Candelaria Valdés, Sí. la doctora en historia que acaba de dejar su vida laboral y que esperamos que esté disfrutando de su jubilación, pues eso significa el júbilo, ¿no? Exacto, ese es el concepto. Ese es el concepto que después de haber trabajado, va a disfrutar con júbilo el resto de su vida, que esperemos que sea larga. La doctora Candelaria Valdés, también universitaria, como digo, ella sí me decía, pues ráyalos, no les pasa absolutamente nada. Y ella era un ejemplo de que su biblioteca estaba completamente rayada, llena de notas, doblados, Sí, cualquier cantidad. Porque, bueno, la doctora Candelaria Valdés tiene razón. En realidad, lo que está dentro de los libros son ideas, no son cosas. no. Uno no pudiera ponerle una seña al control de televisión o al, qué sé yo, al refrigerador Ujú. por tales características. Eso sí son cosas. Pero un libro son ideas. Así Y por es. más que lo rayes y lo dobles, no va a afectar ni a la parte más pequeña de la idea contenida en ese libro, ¿no? Claro. Saludos a la doctora Candelaria Valdés, claro. Y fíjate que, bueno, yo soy asiduo usuario de los libros de la Infoteca, donde nosotros trabajamos, y me encuentro que los alumnos Sí. anotan en los libros de la Infoteca. Digamos, eso también es indebido. ¿Ese libro de la Infoteca? Sí, pero a como somos los mexicanos, uno en lo personal, no voy a decir nada más los mexicanos, a ver, si estoy yo leyendo el libro de Argüelles sobre promoción de la lectura, y alguien ya lo rayó, dijo, a ver, la idea de Argüelles aquí la tengo, a ver qué idea le representó para alguien Claro, más. así Se es. pasa uno de curioso, Así es. de alguien ya lo leyó. Sí, sí, sí. Incluso en los libros de la Infoteca, mucha gente dejamos la papeleta, Sí. la papeleta con que lo sacamos Sí, claro, prestado. creo que sí, sí. Entonces, a ver quién se llevó el libro, cuándo se lo llevó Sí. y qué otros libros llevaba en esa ocasión. Digo, es un trabajo detectivesco Sí. de meterse un poquito en el gusto de la lectura o en las tareas que le encargaron a alguien y conocer qué opinó, qué le representó, qué le enojó, porque a veces hacen algunas anotaciones o sea, que no están de acuerdo. Hay quien encuentra las faltas de ortografía o de Claro. de, Bueno, eso de- sé yo. de impresión También y la- las, yo también las la marca, señalo, sí, claro. las señala. Acá Entonces sí. hay que, si yo no la iba a anotar,
Ya la anoté Sí, porque sí, alguien sí. la marcó. Sí, sí. Entonces, los libros tienen historia. Sí, y es él propiamente, otra vez, Carlos Valdés, quien ahora que señalas que algunas personas subrayan los libros de la biblioteca, Sí. Carlos Valdés escribió uno de los capítulos de un libro que se llama Patrimonio Artístico Universitario, escrito por 4 investigadores. Uno es Víctor Ruiz, que también ya está disfrutando jubilosamente de su retiro, y otro es Leticia, la arquitecta Leticia Cifuentes, encargada de la Pinacoteca, Sí. que ella está disfrutando de otro retiro vital, ¿no? Que ya se adelantó. Y Carlos Valdés es uno de los autores. Entonces, él consigna que ojalá los usuarios de la biblioteca solamente subrayaran, porque hay libros en esta biblioteca que desgraciadamente ha tenido que apartarse, depositar en el Ateneo Fuente, Sí. que son con libros clásicos, que los alumnos o alguien arrancaba las hojas. Y entonces que es una práctica, ahí sí, de mutilación, no tanto por el libro, porque este libro fue mutilado y hay 999 posibilidades de encontrar otro libro de la edición, Así es, sí. sino porque está cercenando la idea. Sí. Y entonces no es lo mismo una explicación que solo tenga la primera y la última página, que en la primera se dice a quién asesinaron y en la última quién es el asesino, y Sí. te pierdes todo lo que está. Todo lo demás. Todo lo demás. Y creo que en ese libro que Carlos consigna, que además es muy bello, tanto el capítulo que escribió Carlos Valdés, como el libro en sí, que lo pidió el ingeniero Jesús Ochoa Ruesga, cuando era rector que por cierto leía, y que es Sí. raro encontrar a una persona con tal responsabilidad académica o responsabilidad en general, y que además sea un lector, ¿no? Así es. Con el ingeniero Ochoa, Jesús Ochoa, el ingeniero, sí hablé un par de veces de libros, y bueno, tú sabes cuando estás ante un lector, ¿no? Claro, Y se no nota. que está nada más. Como otro lector es también ex universitario, Óscar Pimentel González, lector, y permanentemente yo creo que, y el otro es Rubén Moreira, el ex gobernador. También es Rubén bastante... cuando era el director jurídico de la Secretaría de Educación Pública, yo estaba encargado de otra área, nos reuníamos para hablar exclusivamente de libros, y era como una especie, ¿cómo te diré? Como de encontrar el compa con el que puedes hablar de cosas que solo tú y el compa entienden, ¿no? Sí, Eso ocurría- porque ese libro que tú estás aquí, oye, yo ya lo leí, Sí. fíjate que esto y esto y Sí, esto. sí, sí. O de algún autor, y con Óscar era lo mismo. Me decía, oye, acabo de leer a fulano de tal, ¿no? Ah, claro que sí, Óscar, lo conozco. ¿Y qué te pareció? Porque fíjate que tal cosa, ¿no? Entonces, en el caso, bueno, de Rubén Moreira, cuando era director jurídico, que teníamos largas y profundas conversaciones de libros con Óscar Pimentel, y después con el ingeniero Jesús Ochoa, que da gusto que personas de esta responsabilidad sigan leyendo y sigan entrándole a las discusiones con los amigos como iguales, ya no como yo soy tu superior o yo soy el jefe, nada de eso, ¿no? Que es una buena característica. Y bueno, ya que mencionas gente que lee, es una disquisición antes de la pausa. Barack Obama, Sí. expresidente de los Estados Unidos, Claro. es alguien que se caracterizó por leer mucho durante el tiempo que era presidente, Sí. lo cual llama la atención porque alguien con esa responsabilidad, con todas las decisiones que tiene que tomar, que alguien que sí leía los informes de inteligencia que le llevaban todos los días y no pedía que se los platicaran mientras estaba uno viendo la televisión, leía. Sí. Y no solo eso, sino que hay muchas fotos de los jardines de la Casa Blanca donde se daba tiempo él y su esposa Michelle para leerle libros a los niños. A los niños. Llevaban A las niñas. A las niñas, Sí, sí, no, sí. pero niños de escuelas. Ah, ok. De escuelas de kinder, Sí, sí, sí. los llevaban y ahí estaban, y ahí están las fotos y las películas de Barack Obama haciendo los papeles del personaje de la historia. No me digas, claro. Entonces, alguien que dispone de 30 minutos o de una hora para leerle a los niños, Claro. que a lo mejor no los vuelve a ver y ellos no lo vuelven a ver jamás. Sin embargo, el impacto de haber ido a la Casa Blanca a que le leyera el presidente, esa debe ser una experiencia única en la vida. Vital, no se queda para siempre. Y el otro detalle, hablando de presidentes, es que Bill Clinton tenía
Uno de los libros de cabecera, que es el que te lees así en la noche despacito, es una novela de Paco Taibo, creo que era 4 manos, y entonces Paco Taibo me la platicó así muy contento, dijo, bueno, más para que te fijes tu amigo. Es decir, sí, que eso habla bien, no de Paco Taibo, sino del presidente de Estados Unidos. Así es. Vamos a una pausa, regresamos. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresaremos para seguir leyendo. Son las 11 de la mañana, con 30 minutos. Radio Universidad. XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. Transmitiendo para Saltillo, desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. Audioactiva tus ideas. La carrera de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila te invita a escuchar Voz de la Memoria, un lugar de análisis sobre el proceso de formación de nuestra identidad. Escúchalo todos los miércoles a las 12 del mediodía por el 104.1 FM de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. Radio Universidad, en cumplimiento de la ley, transmite a continuación las siguientes pautas del Instituto Nacional Electoral. Yo prometo, en mis primeros meses de gobierno, generar empleos para los jóvenes que no lo tienen. Yo prometo, en mis primeros meses de gobierno, generar empleos para los jóvenes que no lo tienen. Es momento que los políticos guarden silencio. Y hablen los ciudadanos. Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti. Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y garante de que los actos y resoluciones de las autoridades se rijan por los principios de supremacía constitucional y legalidad. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza protege tus derechos político-electorales y da certeza a la voluntad ciudadana. Si decides apoyar a algún aspirante a una candidatura independiente y registras tu credencial para votar en la aplicación oficial del INE, ya sea en una tablet o en un teléfono celular, tus datos estarán seguros y protegidos por el INE. Recuerda que el aspirante a la candidatura independiente o su auxiliar no podrán quedarse con tu credencial. Para mayor información, consulta www.ine.mx/candidaturas independientes. Instituto Nacional Electoral, INE. Nosotros le decimos gobierno. Los griegos le llamaron politeia. Los romanos se referían a él como res publica. Porque gobernar es cosa de todos, escucha todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde el programa Res Pública del Instituto Nacional Electoral y Radio Universidad. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien fincamos el saber. Transmite en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. Ya estamos de regreso. Abre tu libro para seguir leyendo. Estamos de regreso en su programa Invítame a leer. Y bueno, traemos una inquietud respecto a esto de la gente que siendo funcionarios, que teniendo mucha responsabilidad, se da el tiempo para leer. Sí. Y en la Infoteca habíamos notado desde hace, pues por lo menos 2 o 3 años, que Salvador Hernández Vélez, sí, que fue anterior secretario general y ahora es rector electo de la universidad, sí, es un lector, él lo dice empedernido, pero para nosotros pues que es casi un ejemplo de vida lectora. El año pasado
recortamos la columna que publicó en el periódico Vanguardia durante 2 o 3 semanas, porque hizo una enumeración de los libros que había leído durante el año anterior, el año 2016. Sí. Eran alrededor de 100 libros los que había leído el entonces secretario general. Semana. De a 2 libros por semana. Ajá. Y además libros complejos. Sí. Porque no estamos hablando de novelas de esas que se leen en una sentada o en una noche de insomnio. Que no por ser fáciles de leer son malas. No digo que sean malas. Sí. Simplemente tienen el mayor atractivo de poder ser leídas rápidamente, sin sentir el cansancio o la necesidad de dedicarse a otra cosa un rato para regresar. Pero comparadas con un tratado de neurología, que hay una nota de Salvador justamente donde habla que acaba de leer un libro de neurología. Sí. Por más ardua que sea la construcción de una novela, bueno, no casi todas las novelas. Digo, porque de repente me vino a la mente El castillo de Franz Kafka. ¿No? ¿Cómo se llama? La de el dublinés. Los de James Joyce. Sí, no, imposible leer. Es más, En busca del tiempo perdido, claro, de Proust es imposible de leer fácilmente. Pero una novela, digamos, una novela típica comparada con un tratado de neurología, sí tiene sus bemoles de diferencia, ¿no? Así es. Y Salvador leyó esta novela de este libro de neurología en uno de los comentarios que hacen Vanguardia, justamente. Así es, sí. Alguien que, la labor de secretario general no es algo que permita tener mucho tiempo libre. Y además, de leer 100 libros al año sobre filosofía, sobre física. Él es catedrático de la Facultad de Ciencias Químicas. Él no es ingeniero químico, pero da clases de filosofía de la ciencia en el posgrado, lo cual también es un tema que requiere de mucha dedicación intelectual, mucho conocimiento de lo que está uno hablando. No es que la ciencia debe tener una filosofía, sí, por eso, pero sobre eso se han escrito tratados, y ahí hay un libro de Kiko Cepeda, sobre el Seminario de Filosofía de la Ciencia en la UNAM. También es un libro tamaño carta, la edición de 200, como de 300 páginas, un tratado sobre este mismo tema. Entonces, alguien que ahora tiene en sus manos las riendas de la universidad, bueno, es un lector consumado, y al menos nosotros en las infotecas nos congratulamos de esto, porque pues no es algo que haya sido una constante durante los años anteriores. Más o menos en ese sentido estaba Armando Sánchez Quintanilla. Exacto. También secretario general de la universidad en una de las administraciones, en la segunda administración de el ingeniero Jesús Ochoa, ¿no? Y Armando era un lector consumado que también, como mencionaba el caso de Rubén Moreira o de Óscar Pimentel, que él, siendo primero secretario particular del ingeniero José María Frausto Siller, encargado, rector en su momento, se daba tiempo para leer, y de repente cuando nos encontrábamos, Armando decía, qué bueno que llegaste porque no tengo con quién hablar de libros. Así es. Y un poco como que te jalaba por ahí en algún rinconcito, parecería que estábamos en contubernio con no sé qué. Pues efectivamente estábamos en contubernio hablando de un libro, como en alguna ocasión me dice Rubén Moreira, ¿no has leído a Santiago Ramírez? No, súbete, porque su oficina estaba en el 3er piso. Súbete para platicártela. Y efectivamente es como andar buscando a alguien con quien hablar, porque está uno rodeado pues de colaboradores y de problemas y de lo que tú quieras, ¿no? Así es. Y es el caso del ingeniero Salvador Hernández Vélez, que de repente, a mí me soltó un día hacia boca de jarro, ¿sabes para qué sirve el cero? Y yo le contesté, tratando de eludir mi ignorancia, cero, ingeniero. Pues sí, pues si uno no sale con un chiste, por malo que sea. Así es. Bueno, por lo menos tiene un sentido del humor. Claro. Sí. Yo recuerdo, ahí te va mi experiencia personal. Cuando yo llegué por primera vez, una cuestión cualquiera de burocracia,
a la oficina del rector. En esos años era rector el maestro Remigio Valdés Gámez. Sí, matemático. Matemático, sí, sí, sí. Me quedé sorprendido gratamente y muerto de envidia, porque en el despacho del rector, en aquellos años, estaba la enciclopedia Espasa Calpe, la grande. Con todos sus volúmenes. Con sus 100 volúmenes, más sus anuarios. Sí. O sea, que yo dije, bueno, realmente ser rector de una universidad es un privilegio, porque pues cuánta gente puede preciarse de tener la enciclopedia Espasa Calpe, la completa, la de los 100 tomos, en su oficina para su uso casi personal, bueno, y de la gente que entre a que puedo consultar esto o aquello. Bueno, al rato llegaron otros funcionarios y redecoraron, y la enciclopedia Espasa Calpe fue a dar a la Infoteca. A la Infoteca. Precisamente. Menos mal. Claro. Pero esto no quita de que había en otros años ese concepto de que, bueno, la gente con responsabilidad en ciertas áreas, bueno, en todas las áreas, pero especialmente las dedicadas a educación, debería ser gente de libros, que los leyera, que los consultara, que pudiera hablar de ellos, que pudiera decir, y como dice fulano de tal, yo estoy haciendo esto por esto y esto y esto y esto. El ejemplo ya lo puso ya el fundador de la Universidad de la UNAM, versión moderna, Justo Sierra, quien antes fue ministro de Educación, y que antes había sido, pues yo no sé, era jefe del Departamento de Bellas Artes, no lo que ahora es el Instituto Nacional de Bellas Artes. De Bellas Artes y Literatura. Así no sé si todavía, pero así se llamaba en la ley de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Durante años fue INBA y Literatura. Ahora ya nada más Instituto Nacional de Bellas Artes. Bien, Justo Sierra puso ese ejemplo. Justo Sierra, no solo un gramático importante, sino además un educador importante, autor de importantes libros de texto, al que después siguió Jaime Torres Bodet, también al frente de la Secretaría de Educación Pública. Un eminente poeta, literato. Yo tuve la fortuna de que me regalaran, no sé por qué me regalaron eso cuando tenía 15 años, pero bueno, las obras completas de Jaime Torres Bodet y su autobiografía, y además me lo soplé. Por si fuera poco. Me lo soplé, y además era sorprendente, al menos en mi ignorancia muy juvenil, ver cómo iba el secretario de Educación con el entonces presidente de la República a revisar las obras del entonces Museo de Antropología. Sí. Entonces ahí iba el presidente y se llevaba a su secretario. A ver, vamos a ver cómo va eso. Claro, cómo entonces, va eso, claro. Es hablar de cosas que, ¿qué es lo que ahora van a ver? ¿No? Pues estamos construyendo lo que sea o nada. Claro. ¿Sí? Bueno, el caso es que ese contacto con los libros, y también en educación pública estuvo Agustín Yáñez, él estaba pensando, novelista, gobernador y secretario de Educación Pública, claro. Y la primera gobernadora de México, del estado de Colima, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita no recordamos. Poeta y gobernadora del estado de Colima, la primera gobernadora, la primera mujer gobernadora en este país que llegó a ese luego Beatriz cargo, Paredes fue en Tlaxcala, pero ahorita me acuerdo quién era la gobernadora de Colima. Y que tiene un cuento erótico. Hay una edición que sacó el Fondo de Cultura que se llama Cuentistas Mexicanas del siglo XX, en el que aparece esta autora de nombre Huidizo, y su ejemplo, su aportación a ese volumen es un cuento erótico. Yo sí quisiera pensar que fuera requisito para pues todos los cargos, no unos u otros, el tener una amplia cultura en general. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que a uno le da la visión de qué es lo que quisiera ver realizado en su área, así sea uno encargado del departamento de licencias, bueno, por esto y por esto y por esto, y leo y sé, y así debería ser, y mil cosas. Entonces, sí es algo importante que las personas que ostentan cargos del tipo que sea,
sean gente culta, gente leída, aunque suene inadecuado ese calificativo. Pero muy claro. Sí. Y una de las columnas de Salvador Hernández Vélez en Vanguardia, en las últimas semanas, creo, habla sobre poetas y sobre poetas mexicanos y sobre poetas coahuilenses, lo cual revalora todavía más a la persona, porque puedo yo ser un purista que nada más me gustan la literatura francesa o la literatura de bestsellers. No, leer poesía tiene su implicación. Sí, leer poesía coahuilense. Claro. Es la columna en la que cita a Elsa Cross. Así es. Elsa Cross y la poeta coahuilense es Mercedes Luna. Sí, ¿verdad? Mercedes Luna. Si mal no recuerdo, Mercedes Luna estaba trabajando, o sigue trabajando, y esto es un adelanto de lo que haya leído el ingeniero Salvador Hernández Vélez, un adelanto porque trabajamos juntos en alguna ocasión, Mercedes y su servidor, de los distintos modos de usar el rifle o de cómo usar un rifle. Así es. Algo así se llamaba en ese tiempo su proyecto, no sé si ya lo haya terminado. Así es. Dice el libro La mejor forma de usar el rifle, de Mercedes Luna, ya editado por el gobierno del estado de Coahuila. Y bueno, lo lee, lo cita y extrae un poema y lo plasma en su columna. Además, termina esta columna diciendo, también me gusta la poesía, por si alguien sigue sus columnas y ha visto que es lo que le gusta de literatura, de ciencia dura, de filosofía, y también le gusta la poesía. Fíjate que yo debo confesar aquí que he sido negro literario en algunas ocasiones de mi vida, es decir, he escrito para otras personas, y que yo siempre lo he dicho, es un trabajo como cualquier otro. En este momento que mi refrigerador está descompuesto, sería yo incapaz de repararlo, claro que no. Y para eso hay personas especialistas. Bien, a lo que voy es que yo he escrito, no sé, 1 o 1000, no importa, presentaciones de libro para que me encargan y que me dicen, oye, el doctor Horacio Cárdenas Sardón iba a presentar el libro, fulano de tal, te pedimos que lo leas y que escribas la nota para que él la lea. Y eso es una práctica más o menos conocida. Ni bueno ni malo. Nada del otro mundo. Nada. Es un trabajo más. En el caso del ingeniero Salvador Hernández, él lee los libros que presenta. Así es. Y me llamo a una feliz sorpresa, porque en alguna ocasión coincidimos en cierta parte y traía el libro que iba a presentar señalado y subrayado. Sí, porque yo he también tenido la oportunidad de presentar algunos libros de universitarios, de universitarios de la Narro también. Tengo que leerme el libro sobre una materia que no es mi área, extraerlo. Mecánica de suelos, por ejemplo. Sí, era uno sobre la manzana de Arteaga. Yo qué sé de manzanas más que si saben ricas o no. Bueno, leer el libro, sacar los elementos que yo considero que puedan ser interesantes para una audiencia. Esto no es un trabajo que se lleve 5 minutos. La pura lectura del libro puede llevarte un par de días, más a esto y luego acomodar el discurso y luego escribirlo de manera que, por si me da nervios, pueda yo leerlo y con eso salir adelante. Bueno, ahora, si el secretario general entonces podía darse tiempo de agradecer que un universitario le pide que presente su libro, leerlo, extraer los elementos importantes y preparar una presentación y darse tiempo de ir al evento, todo eso implica un grado de compromiso importante con la intelectualidad. Y, hay un elemento que yo considero muy, muy, muy relevante del personaje Salvador Hernández Vélez. A lo largo de sus columnas de Vanguardia durante el año pasado, no sé, quizá unas 10 o 15 veces se refirió a reseñas de libros escritos por universitarios, ¿sí? Libros de lo más variado de las ciencias, de todas las ramas del conocimiento que tenemos en la universidad, pero leer 15 libros, reseñarlos, presentarlos y, bueno,
ahora sí que eso ya es hacer una columna para el periódico sobre lo que presentó. Todo eso implica un grado de compenetración con el conocimiento que vale la pena. Sí, fíjate que a mí me gusta la neurología y soy lector de ensayos de neurología porque me gusta. Y justamente por eso me acerqué a esta columna del ingeniero, donde habla de un libro que se llama Estrictamente Bipolar. Él consigna este libro dentro de los libros que leyó en el 2017 de Darian Leder. Y efectivamente me llamó la atención que en este libro de Darian Leder, que consigna Salvador Hernández Vélez, Estrictamente Bipolar, coincida con una de las apreciaciones que a finales del 2015 hizo otro lector universitario y una persona a quien yo lo tengo en la más alta estima, Luis Carrillo, el director el actual director del Hospital Universitario. Sí. A finales del 2015 fui a conversar con él a propósito de un programa en radio y le dije, oye Luis, ¿cuál crees que sea lo que nos espera el próximo año? Y él dijo que vendrá cada vez más fuerte las enfermedades mentales. Bueno, esto dicho por Luis Carrillo, el doctor, nuestro amigo de aquí del Hospital Universitario, finales del 2015, ya lo subraya y lo sustenta justamente Darian Leder en este libro Estrictamente Bipolar, donde dice que las enfermedades neuronales en el siglo XXI están llegando a ser una pandemia. Se extiende a gran velocidad. Y entonces me llamó la atención y me leí toda la reseña de lo que dice el ingeniero Hernández Vélez en esta columna del 17 de Vanguardia. Y en esta columna de Vanguardia fue donde encontré un error ortográfico que me brincan y es sin mayor afán. Dice el texto, la meditación, abro comillas, la meditación no tiene para mí nada que ver con un hipotético estado de placidez. En realidad el texto dice, la meditación no tiene para mí nada que ver con un hipotético. Hace falta un acento del pronombre. Sí. Y eso me salta, no lo puedo evitar. Desde luego. Ahora sí que de formación profesional de tantos años dedicado a los libros. Sí, así es. Entonces me llama la atención eso y por ahí eventualmente he visto un par de columnas más y veo que lee pues de física, de matemáticas, de ciencia, de poesía, ¿no? Donde se menciona a Mercedes Luna, etcétera, etcétera. Y esto significa, llevándolo ya al terreno práctico, amigos, Horacio, esto significa que tendrá una visión panorámica y bastante bien sustentada del quehacer universitario, porque no es lo mismo que tú siendo matemático hables con un ingeniero en sistemas o con un filólogo de la escuela de letras sin que le entiendas un rábano de lo que te está explicando. Así es. Y que tengas que decirle, a ver, explícaselo a fulano de tal para que fulano de tal venga y te lo explique con manzanitas a una persona que ha leído y que conoce y que tiene la capacidad de ser interlocutor. Claro. Como lo fue en su momento Alejandro Dávila, rector también, que era un rector muy lector, aunque más clavado en la economía que es el área de Alejandro, área de conocimiento, claro. Pero además tenía la capacidad de leer otras cosas. Creo que en la universidad, si hay lectores, quizá algún día podamos platicar con algunos de estos lectores aquí en esta mesa, ¿no? Deberíamos incorporarlos, por supuesto, extendemos la invitación de gente que quiera hablar de libros, hablar de la universidad. Aunque no sea universitario. No. Por supuesto. Sí. Nos interesa la retroalimentación y es que por más que lo queramos, no hemos leído todo lo que quisiéramos, ni mucho menos todos los libros que hay. Aquí el ingeniero Hernández Vélez, por ejemplo, se refiere a una novela, no una novela, a un libro que a mí me gustaría conocer. Dice, Diario de prisión, es un libro de Ho Chi Minh. El chino. Nada más pensar en que alguien tiene en su mano ese libro que de alguna manera habla de un personaje que fue determinante en la mitad del siglo pasado, que ideológicamente intervino y prácticamente en
la revolución cultural en China, en sus repercusiones. Si no me acuerdo mal, la capital de Vietnam se llama así, Ciudad Ho Chi Minh, que es lo único que sabe uno de este personaje. Bueno, esta clase de materiales de lectura tan relevantes, y resulta que uno pues, le pasa de noche. Entonces, gente que ha leído... el enfoque de Ho Chi Minh, que no es un enfoque revolucionario, sino más bien poético. Así es, ¿no? Entonces es todavía más relevante que alguien pudiera venir a platicar. Les voy a platicar de este libro que leí y que considero que debemos saber todos de él. Sí, creo que, bueno, esa es lo que se avisora, ¿no? Lo que se avisora. Un rector que lee, un rector que entiende. Esperemos que efectivamente, una vez que haya asumido ya la responsabilidad como rector, que pueda mantener ese ritmo de lectura o más o menos que se acerque a ese ritmo de lectura y que siga manteniendo la frescura que te da cualquier tipo de libros, ¿no? Casi cualquier tipo de libros, más bien, ¿no? Así es. Estábamos recordando el otro día que los libros que llegan a las bibliotecas universitarias, no siempre son comprados por la universidad. ¿Sí? Eso denota el grado de compenetración de unos funcionarios de una administración con la biblioteca, con el conocimiento, con los alumnos, etcétera. Tú recordabas al rector, doctor Alejandro Dávila Flores. Él construyó las infotecas, la de Saltillo y la de Monclova. Él compró los libros para las infotecas. Bueno, después del rectorado de Alejandro no se compraron libros, no había una partida de recursos universitarios para la compra de libros. Sí se compraron, y muchos, pero eran con recursos federales negociados por la universidad con la Secretaría de Educación Pública. Ya etiquetado, Sí, pero el precepto aquel que está en las normas vigentes dice que una universidad debe gastar el 5% de su presupuesto en libros. Pues durante decenios esto no ha ocurrido, pues porque las prioridades han sido muy otras. Entonces, bueno, tenemos ahora en la rectoría un rector lector. Lo que deseamos es que a lo mejor no el 5%, pero sí que la universidad se comprometa un poquito con los libros y con sus bibliotecas, y ya sobre eso, pues con sus alumnos. Sí, fíjate que me quedé ahorita pensando, quizá me interrumpí notoriamente, pero un buen lector solamente es un buen lector, no necesariamente es una buena persona, no necesariamente es un buen vecino, un buen papá, un buen compadre. Nosotros pensamos, o quizá nos hayan vendido esa idea de que cuando uno es un buen lector se transforma en un buen todo. No. Y no. Lo único que te hace ser un buen lector es ser un buen lector. Así es. Hay una corolario sobre esto que comentas. Digo, bueno, si estás leyendo no estás haciendo alguna otra clase de maldad. Bueno, ya estoy quitándole al mundo algún daño. Entonces, bueno, pues sirve. En cuanto a eso, sí es muy útil la lectura. Pero algo más práctico, pues no, realmente aporta. Y desde luego no hay nada como el background, el respaldo que da la lectura para las buenas acciones. Pero esperemos que no sea para las malas. Lo que sí estoy sospechando, es cosa de verlo detenidamente, es un buen melómano generalmente es una buena persona. Y eso no digo que así sea, pero lo estoy sospechando. Bueno, agradecemos su atención a este su programa Invítame a leer, y nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada,
transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. El manglar, un ecosistema costero altamente productivo y muerto de envidia, porque en el despacho del rector, en aquellos años, estaba la enciclopedia Espasa Calpe, la grande. Con todos sus volúmenes. Con sus 100 volúmenes, más sus anuarios. Sí. Entonces, aquello yo dije, bueno, realmente ser rector de una universidad es un privilegio, porque pues cuánta gente puede preciarse de tener la enciclopedia Espasa Calpe, la completa, la de los 100 tomos, en su oficina para su uso casi personal, bueno, y de la gente que entre a que puedo consultar esto o aquello. Y, bueno, al rato llegaron otros funcionarios y redecoraron, y la enciclopedia Espasa Calpe fue a dar a la Infoteca. A la Infoteca. Precisamente. Menos mal. Menos mal. Claro. Pero esto no quita de que había en otros años ese concepto de que, bueno, la gente con responsabilidad en ciertas áreas, bueno, en todas las áreas, pero especialmente las dedicadas a educación, debería ser gente de libros, que los leyera, que los consultara, que pudiera hablar de ellos, que pudiera decir, y como dice fulano de tal, yo estoy haciendo esto por esto y esto y esto y esto. El ejemplo ya lo puso ya el fundador de la Universidad de la UNAM, versión moderna, Justo Sierra, quien antes fue secretario, bueno, ministro de Educación, y que antes había sido, pues yo no sé, era jefe del Departamento de Bellas Artes, no lo que ahora es el Instituto Nacional de Bellas Artes. De Bellas Artes y Literatura. Y Literatura. Así no sé si todavía, pero así se llamaba en la ley de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Durante años fue INBA y Literatura. Y Literatura. Ahora ya nada más Instituto Nacional de Bellas Artes. Bien, Justo Sierra puso ese ejemplo. Justo Sierra, no solo un gramático importante, sino además un educador importante, autor de importantes libros de texto, al que después siguió Jaime Torres Bodet, también al frente de la Secretaría de Educación Pública. Un eminente poeta, literato. Yo tuve la fortuna de que me regalaran, no sé por qué me regalaron eso cuando tenía 15 años, pero bueno, las obras completas de Jaime Torres Bodet y su autobiografía, y además me lo soplé. Por si fuera poco. Me lo soplé, y además era sorprendente, al menos en mi ignorancia muy juvenil, ver cómo iba el secretario de Educación con el entonces presidente de la República a revisar las obras del entonces Museo de Antropología. Sí. Entonces ahí iba el presidente y se llevaba a su secretario. A ver, vamos a ver cómo va eso. Claro, cómo entonces, va eso, claro. Es hablar de cosas que, ¿qué es lo que ahora van a ver? ¿No? Pues estamos construyendo lo que sea o nada. Claro. ¿Sí? Bueno, el caso es que ese contacto con los libros, y también en educación pública estuvo Agustín Yáñez, él estaba pensando, novelista, gobernador y secretario de Educación Pública, claro. Y la primera gobernadora de México, del estado de Colima, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita no recordamos. Poeta y gobernadora del estado de Colima, la primera gobernadora, la primera mujer gobernadora en este país que llegó a ese sí, luego Beatriz cargo, Paredes, ¿no? Fue en Tlaxcala, pero sí. Pero ahorita me acuerdo quién era la gobernadora de Colima. Y que tiene un cuento erótico. Hay una edición que sacó el Fondo de Cultura que se llama Cuentistas Mexicanas del siglo XX, en el que aparece esta autora de nombre Huidizo, y su ejemplo, su aportación a ese volumen es un cuento erótico. Yo sí quisiera pensar que fuera requisito para pues todos los cargos, no unos u otros, el tener una amplia cultura en general.
¿Por qué? Pues porque eso es lo que a uno le da la visión de qué es lo que quisiera ver realizado en su área, así sea uno encargado del departamento de licencias. Claro. Bueno, por esto y por esto y por esto, y leo y sé, y así debería ser, y mil cosas. Entonces, sí es algo importante que las personas que ostentan cargos del tipo que sea, sean gente culta, gente leída, aunque suene inadecuado ese calificativo. Pero muy claro. Sí, y una de las columnas de Salvador Hernández Vélez en Vanguardia, en las últimas semanas, creo, habla sobre poetas y sobre poetas mexicanos y sobre poetas coahuilenses, lo cual revalora todavía más a la persona, porque puedo yo ser un purista que nada más me gustan la literatura francesa o la literatura de bestsellers. No, leer poesía tiene su implicación. Sí, leer poesía coahuilense. Claro. Es la columna en la que cita a Elsa Cross. Así es. Elsa Cross y la poeta coahuilense es Mercedes Luna. Sí, ¿verdad? Mercedes Luna. Si mal no recuerdo, Mercedes Luna estaba trabajando, o sigue trabajando, y esto es un adelanto de lo que haya leído el ingeniero Salvador Hernández Vélez, un adelanto porque trabajamos juntos en alguna ocasión, Mercedes y su servidor, de los distintos modos de usar el rifle o de cómo usar un rifle. Así es. Algo así se llamaba en ese tiempo su proyecto, no sé si ya lo haya terminado. Así es. Dice el libro La mejor forma de usar el rifle, de Mercedes Luna, ya editado por el gobierno del estado de Coahuila. Y bueno, lo lee, lo cita y extrae un poema y lo plasma en su columna. Además, termina esta columna diciendo, también me gusta la poesía, por si alguien sigue sus columnas y ha visto que es lo que le gusta de literatura, de ciencia dura, de filosofía, y también le gusta la poesía. Fíjate que yo debo confesar aquí que he sido negro literario en algunas ocasiones de mi vida, es decir, he escrito para otras personas, y que yo siempre lo he dicho, es un trabajo como cualquier otro. En este momento que mi refrigerador está descompuesto, sería yo incapaz de repararlo, claro que no. Y para eso hay personas especialistas. Bien, a lo que voy es que yo he escrito, no sé, 1 o 1000, no importa, presentaciones de libro para que me encargan y que me dicen, hoy el doctor Horacio Cárdenas Sardón iba a presentar el libro, fulano de tal, te pedimos que lo leas y que escribas la nota para que él la lea. Y eso es una práctica más o menos conocida. Ni bueno ni malo. Nada del otro mundo. Nada. Es un trabajo más. En el caso del ingeniero Salvador Hernández, él lee los libros que presenta. Así es. Y me llamo a una feliz sorpresa, porque en alguna ocasión coincidimos en cierta parte y traía el libro que iba a presentar señalado y subrayado. Sí, porque yo he también tenido la oportunidad de presentar algunos libros de universitarios, de universitarios de la Narro también. Tengo que soplarme, leerme el libro sobre una materia que no es mi área, extraerlo. Mecánica de suelos, por ejemplo. Sí, era uno sobre la manzana de Arteaga. Yo que sé de manzanas, más que si saben ricas o no. Bueno, leer el libro, sacar los elementos que yo considero que puedan ser interesantes para una audiencia. Esto no es un trabajo que se lleve 5 minutos. La pura lectura del libro puede llevarte un par de días, más a esto y luego acomodar el discurso y luego escribirlo de manera que, por si me da nervios, pueda yo leerlo y con eso salir adelante. Bueno, ahora, si el secretario general entonces podía darse tiempo de agradecer que un universitario le pide que presente su libro, leerlo, extraer los elementos importantes y preparar una presentación y darse tiempo de ir al evento, todo eso implica un grado de compromiso importante con la intelectualidad. Y, perdón, hay un elemento que yo considero muy, muy, muy relevante del personaje Salvador Hernández Vélez. A lo largo de sus columnas de Vanguardia,
durante el año pasado, no sé, quizá unas 10 o 15 veces se refirió a reseñas de libros escritos por universitarios, ¿sí? Libros de lo más variado de las ciencias, de todas las ramas del conocimiento que tenemos en la universidad, pero leer 15 libros, reseñarlos, presentarlos, y bueno, ahora sí que eso ya es hacer una columna para el periódico sobre lo que presentó. Todo eso implica un grado de compenetración con el conocimiento que vale la pena. Sí, fíjate que a mí me gusta la neurología y soy lector de ensayos de neurología porque me gusta. Y justamente por eso me acerqué a esta columna del ingeniero, donde habla de un libro que se llama Estrictamente Bipolar. Él consigna este libro dentro de los libros que leyó en el 2017 de Darian Leder. Y efectivamente me llamó la atención que en este libro de Darian Leder, que consigna Salvador Hernández Vélez, Estrictamente Bipolar, coincida con una de las apreciaciones que a finales del 2015 hizo otro lector universitario y una persona a quien yo lo tengo en la más alta estima, Luis Carrillo, el director el actual director del hospital universitario. Sí. A finales del 2015 fui a conversar con él a propósito de un programa en radio, y le dije: oye Luis, ¿cuál crees que sea lo que nos espera el próximo año? Y él dijo que vendrá cada vez más fuerte las enfermedades mentales. Bueno, esto dicho por Luis Carrillo, el doctor, nuestro amigo de aquí del Hospital Universitario, finales del 2015, ya lo subraya y lo sustenta justamente Darian Leder en este libro Estrictamente Bipolar, donde dice que las enfermedades neuronales en el siglo XXI están llegando a ser una pandemia. Se extiende a gran velocidad, y entonces me llamó la atención y me leí toda la reseña de lo que dice el ingeniero Hernández Vélez en esta columna del 17 de Vanguardia. Y en esta columna de Vanguardia fue donde encontré un error ortográfico que me brincan, y es sin mayor afán. Dice el texto: la meditación, abro comillas, la meditación no tiene para mí nada que ver con un hipotético estado de placidez. En realidad el texto dice: la meditación no tiene para mí nada que ver con un hipotético. Hace falta un acento del pronombre. Sí. Y eso me salta, no lo puedo evitar. Desde luego. Ahora sí que de formación profesional de tantos años dedicado a los libros. Así es. Entonces me llama la atención eso, y por ahí eventualmente he visto un par de columnas más y veo que lee pues de física, de matemáticas, de ciencia, de poesía, ¿no? Donde se menciona a Mercedes Luna, etcétera, etcétera. Y esto significa, llevándolo ya al terreno práctico, amigos, Horacio, esto significa que tendrá una visión panorámica y bastante bien sustentada del quehacer universitario, porque no es lo mismo que tú, siendo matemático, hables con un ingeniero en sistemas o con un filólogo de la Escuela de Letras sin que le entiendas un rábano de lo que te está explicando. Así es. Y que tengas que decirle: a ver, explícaselo a fulano de tal, para que fulano de tal venga y te lo explique con manzanitas, a una persona que ha leído y que conoce y que tiene la capacidad de ser interlocutor. Claro. Como lo fue en su momento Alejandro Dávila, rector también, que era un rector muy lector, aunque más clavado en la economía, que es el área de Alejandro, área de conocimiento, claro. pero además tenía la capacidad de leer otras cosas. Creo que en la universidad, si hay lectores, quizá algún día podamos platicar con algunos de estos lectores aquí en esta mesa, ¿no? Deberíamos incorporarlos, por supuesto. Extendemos la invitación de gente que quiera hablar de libros, hablar de la universidad. Aunque no sea universitario. No. Por supuesto. Sí. Nos interesa la retroalimentación, y es que por más que lo queramos, no hemos leído todo lo que quisiéramos, ni mucho menos todos los libros que hay. Aquí el ingeniero Hernández Vélez, por ejemplo, se refiere a una novela, no una novela, a un libro que a mí me gustaría conocer. Dice: Diario de prisión. Es un libro de Ho Chi Minh.
El chino. Nada más pensar en que alguien tiene en su mano ese libro que de alguna manera habla de un personaje que fue determinante en la mitad del siglo pasado, que ideológicamente intervino y prácticamente en la revolución cultural en China, en sus repercusiones. Si no me acuerdo mal, la capital de Vietnam se llama así, Ciudad Ho Chi Minh, que es lo único que sabe uno de este personaje. Bueno, esta clase de materiales de lectura tan relevantes, y resulta que uno pues, le pasa de noche. Sí, así es. Entonces, y gente que ha leído leído... el enfoque de Ho Chi Minh, que no es un enfoque revolucionario, sino más bien poético. Así es. ¿No? Entonces es todavía más relevante que alguien pudiera venir a platicar. Les voy a platicar de este libro que leí y que considero que debemos saber todos de él. Sí. Sí, creo que, bueno, esa es lo que se avisora, ¿no? Lo que se avisora. Un rector que lee, un rector que entiende. Esperemos que efectivamente, una vez que haya asumido ya la responsabilidad como rector, que pueda mantener ese ritmo de lectura o más o menos que se acerque a ese ritmo de lectura y que siga manteniendo la frescura que te da cualquier tipo de libros, ¿no? Casi cualquier tipo de libros, más bien, ¿no? Así es. Estábamos recordando el otro día que los libros que llegan a las bibliotecas universitarias, no siempre son comprados por la universidad. ¿Sí? Eso denota el grado de compenetración de unos funcionarios, de una administración, con la biblioteca, con el conocimiento, con los alumnos, etcétera. Tú recordabas al rector, doctor Alejandro Dávila Flores. Él construyó las infotecas, la de Saltillo y la de Monclova. Él compró los libros para las infotecas. Bueno, después del rectorado de Alejandro, no se compraron libros, no había una partida de recursos universitarios para la compra de libros. Sí se compraron, y muchos, pero eran con recursos federales negociados por la universidad con la Secretaría de Educación Pública. Ya etiquetado, sí. Sí, pero el precepto aquel que está en las normas vigentes dice que una universidad debe gastar el 5% de su presupuesto en libros. Okay. Pues durante decenios esto no ha ocurrido, pues porque las prioridades han sido muy otras. Entonces, bueno, tenemos ahora en la rectoría un rector lector. Lo que deseamos es que a lo mejor no el 5%, pero sí que la universidad se comprometa un poquito con los libros y con sus bibliotecas, y ya sobre eso, pues con sus alumnos. Sí, fíjate que me quedé ahorita pensando, quizá me interrumpí notoriamente, pero un buen lector solamente es un buen lector, no necesariamente es una buena persona, no necesariamente es un buen vecino, un buen papá, un buen compadre. Nosotros pensamos, o quizá nos hayan vendido esa idea de que cuando uno es un buen lector se transforma en un buen todo. No. Y no. Lo único que te hace ser un buen lector es ser un buen lector. Así es. Hay una corolario sobre esto que comentas. Digo, bueno, si estás leyendo no estás haciendo alguna otra clase de maldad. Bueno, ya estoy quitándole al mundo algún daño. Entonces, bueno, pues sirve. En cuanto a eso, sí es muy útil la lectura. Sí. Pero algo más práctico, pues no, realmente aporta. Y desde luego no hay nada como el background, el respaldo que da la lectura para las buenas acciones, pero esperemos que no sea para las malas. Las malas. Lo que sí estoy sospechando, es cosa de verlo detenidamente, es un buen melómano generalmente es una buena persona. Y eso no digo que así sea, pero lo estoy sospechando. Bueno, agradecemos su atención a su programa Invítame a Leer, y nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras.
No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante. Ah, el manglar. Un ecosistema costero altamente productivo y... Amigos, Horacio, esto significa que tendrá una visión panorámica y bastante bien sustentada del quehacer universitario, porque no es lo mismo que tú, siendo matemático, hables con un ingeniero en sistemas o con un filólogo de la escuela de letras sin que le entiendas un rábano de lo que te está explicando. Así es. Y que tengas que decirle, a ver, explícaselo a fulano de tal para que fulano de tal venga y te lo explique con manzanitas, a una persona que ha leído y que conoce y que tiene la capacidad de ser interlocutor. Claro. Como lo fue en su momento Alejandro Dávila, rector también, que era un rector muy lector, sí, aunque más clavado en la economía que es el área de Alejandro, área de conocimiento, claro. pero además tenía la capacidad de leer otras cosas. Creo que en la universidad, si hay lectores, quizá algún día podamos platicar con algunos de estos lectores aquí en esta mesa, ¿no? Deberíamos incorporarlos. Por supuesto, extendemos la invitación de gente que quiera hablar de libros, hablar de la universidad. Aunque no sea universitario. No. Por supuesto. Sí. Nos interesa la retroalimentación, claro. Y es que por más que lo queramos, no hemos leído todo lo que quisiéramos, ni mucho menos todos los libros que hay. Aquí el ingeniero Hernández Vélez, por ejemplo, se refiere a una novela, no una novela, a un libro que a mí me gustaría conocer. Dice, Diario de prisión, es un libro de Ho Chi Minh. El chino. Nada más pensar en que alguien tiene en su mano ese libro que de alguna manera habla de un personaje que fue determinante en la mitad del siglo pasado, que ideológicamente intervino y prácticamente en la revolución cultural en China, en sus repercusiones. Si no me acuerdo mal, la capital de Vietnam se llama así, Ciudad Ho Chi Minh, que es lo único que sabe uno de este personaje. Bueno, esta clase de materiales de lectura tan relevantes, y resulta que uno pues, le pasa de noche. Así es. Entonces, gente que ha leído... el enfoque de Ho Chi Minh, que no es un enfoque revolucionario, sino más bien poético. Así es, ¿no? Entonces es todavía más relevante que alguien pudiera venir a platicar. Les voy a platicar de este libro que leí y que considero que debemos saber todos de él. Sí, creo que, bueno, esa es lo que se avisora, ¿no? Lo que se avisora. Un rector que lee, un rector que entiende. Esperemos que efectivamente, una vez que haya asumido ya la responsabilidad como rector, que pueda mantener ese ritmo de lectura o más o menos que se acerque a ese ritmo de lectura y que siga manteniendo la frescura que te da cualquier tipo de libros, ¿no? Casi cualquier tipo de libros, más bien, ¿no? Así es. Estábamos recordando el otro día que los libros que llegan a las bibliotecas universitarias, no siempre son comprados por la universidad. ¿Sí? Eso denota el grado de compenetración
de unos funcionarios de una administración con la biblioteca, con el conocimiento, con los alumnos, etcétera. Tú recordabas al rector, doctor Alejandro Dávila Flores. Sí. Él construyó las infotecas, la de Saltillo y la de Monclova. Él compró los libros para las infotecas. Sí. Bueno, después del rectorado de Alejandro no se compraron libros, no había una partida de recursos universitarios para la compra de libros. Sí se compraron, y muchos, pero eran con recursos federales negociados por la universidad con la Secretaría de Educación Pública. Sí, ya etiquetado, sí. Sí, pero el precepto aquel que está en las normas vigentes dice que una universidad debe gastar el 5% de su presupuesto en libros. Okay. Pues durante decenios esto no ha ocurrido, pues porque las prioridades han sido muy otras. Sí. Entonces, bueno, tenemos ahora en la rectoría un rector lector. Sí. Lo que deseamos es que a lo mejor no el 5%, pero sí que la universidad se comprometa un poquito con los libros y con sus bibliotecas, y ya sobre eso, pues con sus alumnos. Sí, fíjate que me quedé ahorita pensando, quizá me interrumpí y notoriamente, pero un buen lector solamente es un buen lector, no necesariamente es una buena persona, no necesariamente es un buen vecino, un buen papá, un buen compadre. Uh-huh. Nosotros pensamos, o quizá nos hayan vendido esa idea de que cuando uno es un buen lector se transforma en un buen todo. No. Y no. Lo único que te hace ser un buen lector es ser un buen lector. Así es. Hay una corolario sobre esto que comentas. Digo, sí. Bueno, si estás leyendo no estás haciendo alguna otra clase de maldad. Bueno, ya estoy quitándole al mundo algún daño. Entonces, bueno, claro. Pues sirve. En cuanto a eso, sí es muy útil la lectura. Sí. Pero algo más práctico, pues no, realmente aporta. Y desde luego no hay nada como el background, el respaldo que da la lectura para las buenas acciones, pero esperemos que no sea para las malas. Las malas. Lo que sí estoy sospechando, es cosa de verlo detenidamente, es un buen melómano generalmente es una buena persona. Y eso no digo que así sea, pero lo estoy sospechando. Bueno, agradecemos su atención a su programa Invítame a Leer, y nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Y todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante. Ah, el manglar. Un ecosistema costero altamente productivo. Bueno, tenemos ahora en la rectoría un rector lector. Lo que deseamos es que a lo mejor no el 5%, pero sí que la universidad se comprometa un poquito con los libros y con sus bibliotecas, y ya sobre eso, pues con sus alumnos. Sí, fíjate que me quedé ahorita pensando, quizá me interrumpí y notoriamente, pero un buen lector solamente es un buen lector, no necesariamente es una buena persona, no necesariamente es un buen vecino, un buen papá, un buen compadre. Uh-huh. Nosotros pensamos, o quizá nos hayan vendido esa idea de que cuando uno es un buen lector se transforma en un buen todo. No. Y no. Lo único que te hace ser un buen lector es ser un buen lector. Así es. Hay una
corolario sobre esto que comentas. Digo, bueno, si estás leyendo no estás haciendo alguna otra clase de maldad. Bueno, ya estoy quitándole al mundo algún daño. Entonces, bueno, claro, sirve. En cuanto a eso, sí es muy útil la lectura. Sí. Pero algo más práctico, pues no, realmente aporta. Y desde luego no hay nada como el background, el respaldo que da la lectura para las buenas acciones. Pero esperemos que no sea para las malas. Las malas. Lo que sí estoy sospechando, es cosa de verlo detenidamente, es un buen melómano generalmente es una buena persona. Y eso no digo que así sea, pero lo estoy sospechando. Bueno, agradecemos su atención a su programa Invítame a leer y nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. Transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. El manglar, un ecosistema costero altamente productivo y una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. Transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. El manglar, un ecosistema costero altamente productivo y emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. El manglar, un ecosistema costero altamente productivo y el manglar, un ecosistema costero altamente productivo y un ecosistema costero altamente productivo y